A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de Telesucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estoy comentando ahora, gracias a la petición de un distinguido oyente, el tema de la cascarilla o quina, el único remedio que había hasta el siglo XX contra el paludismo, las tercianas, la malaria, en fin, las fiebres intermitentes. Había dicho que también Eugenio Espejo dedicó parte de sus talentos y de su trabajo a este tema. Se había planteado por parte de las autoridades virreinales el plan de convertir a la quina en un producto estancado. ¿Eso qué significaba? Convertir a la quina en un monopolio de la corona real, un monopolio del Estado, diríamos ahora, al igual que el tabaco, el aguardiente, la pólvora y los naipes, y luego la sal. Ese era el proyecto, porque era un producto que daba tantas ganancias que era necesario controlar la explotación. ¿Qué nos dice Eugenio Espejo al respecto? Eugenio Espejo escribió dos obras sobre la quina. La primera, Memoria sobre el corte de quina, que la escribió motu proprio porque él quiso escribir, le pareció un tema interesantísimo, aunque no siempre estaba bien impregnado de todo lo que eso significaba, y también voto de un ministro togado. Cuando se discutía en el tribunal de la audiencia, que también ejercía funciones de gobierno, el tema este de si se debe o no se debe estancar la quina, convertirla en monopolio, el oidor Rubianes le pidió a Espejo que le escriba un parecer, un voto, así se llamaba, ¿verdad? Era un parecer largo, bien estructurado sobre si conviene o no conviene convertir a la quina en un producto estancado. Espejo está en contra de estancar la quina. Y quiero leer un pequeño fragmento de la memoria acerca del corte de quinas. Dice así: prohíbase la extracción de la cascarilla en los montes de Loja, Cuenca y vastísima extensión de los terrenos que la crían, y quedan millares de vasallos de vuestra majestad que habitan estas dos ciudades y la mayor parte de la provincia en su última ruina. No se puede dudar que entonces vuelvan estas poblaciones a su antigua desdicha, decadencia y oscuridad. Las deudas de sus moradores, contraídas a efecto de poder satisfacerlas en cascarillas, harán recíprocamente perdidos para siempre y acreedores y deudores, porque de qué manera los vecinos de Cuenca y Loja, Alausí y Chimbo, añade dos regiones más del corte de quina, que se extendieron después, se facilitarán la solución de sus créditos, prohibida la especie sobre que recargan sus esperanzas y la naturaleza del contrato. Ustedes ven aquí que hay una referencia importantísima al choque de intereses entre la población que se ganaba la vida cortando la corteza de la cascarilla y los intereses del Estado. Las autoridades quieren, sobre todo en Lima, quieren estancar la quina porque entonces todo el provecho de ello se irá hacia el Estado, a la corona. En cambio, Espejo dice: no, señor, tenemos que pensar primero en los trabajadores, en ellos. Después no menciona aquí, ¿verdad?,
dueños de los bosques, porque había también bosques que eran privados, había gente que había comprado esas tierras, sobre todo hacia lo que es ahora la provincia de Loja, no hacia las estribaciones de la cordillera oriental, hacia el oriente. En todo caso, Espejo defiende la libertad de cosechar la quina, pero también da algunas indicaciones. ¿Le parece a Eugenio Espejo, que la forma de cosechar la quina era tremendamente irracional? Primero dice que no se corten los árboles para sacar la cascarilla. El sistema era tumbar el árbol, y una vez que el árbol ha caído era mucho más fácil quitarle la cáscara, la corteza, ¿verdad?, tanto del tronco como de las ramas, ya. Él dice, no cortemos todo el árbol, cortemos solamente las ramas, ¿no?, para sacar de ahí la cascarilla. O de lo contrario, cortemos los árboles más viejos, que ya están más gruesos por consiguiente, y dejemos los árboles más jóvenes para que crezcan, se fortalezcan y así no se pierda la semilla, etc. También dice otra cosa: si cortamos un árbol, sembremos otro, por lo menos, así no se va a perder esta riqueza inmensa. Con esto ustedes pueden ver que Eugenio Espejo, además de haber sido médico, abogado, periodista, escritor, teólogo, filósofo, fue también ecologista, ante rem. La palabra no se conocía, que yo sepa, en esa época, pero ya quería defender estos bosques, primero lojano, después de otra parte de la sierra. Y vemos nosotros que tuvo razón, porque el corte irracional de los bosques de quina con otros árboles desertificó la zona de Loja. Eugenio Espejo también en esto fue un hombre de mucha clarividencia. Hay que respetar la naturaleza y así todos ganaremos. Siempre tendremos cascarilla para beneficiar. Esta riqueza de la cascarilla, sin embargo, como ya insinué hace un momento, no siempre iba, nunca iba en su totalidad a los cascarilleros, a los cortadores de la quina o a los dueños de las tierras, ni siquiera a los mercaderes que iban desde Loja, Cuenca, Chimbo, etcétera, hacia el Callao, hacia Guayaquil o hacia Cartagena. No, ni siquiera los grandes mercaderes limeños tan aferrados a sus negocios, no tan avaricientos. No, esto más bien enriqueció a un señor inglés. ¿Por qué? Porque este señor inglés consiguió allá en España convertirse en el único comprador de quina para revenderle en Inglaterra. Ustedes saben que en esa época los reyes solían dar estos monopolios. Uno de los monopolios anteriores era el monopolio de los correos, que se dio al conde de Taxis. Y este también fue un monopolio. Y este señor Sloan se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, sin lugar a dudas, con la cascarilla. ¿Por qué? Porque la cascarilla servía no solamente para los enfermos de malaria, etcétera, que había en Europa, porque había malaria, por ejemplo, en España, en la zona de Valencia, en la zona de la Albufera, donde llega el río, ¿verdad?, y se abre en un gran delta, o en los pantanos italianos, al sur de Roma. Ya viene la palabra paludismo, de palude, ¿verdad?, pantano. De tal manera que en Europa había eso. Pero también había paludismo fuera de Europa. Vamos a ver enseguida en el siguiente fragmento, en el último, por qué es que los europeos estaban tan interesados en esto de la cascarilla, y no era solamente por curar la enfermedad en Europa, sino sobre todo fuera de Europa, porque estamos ya en el siglo XVIII en el gran proceso del colonialismo. Y esto explica también el valor que adquiere la quina en los mercados internacionales. Vamos a pasar ahora a la última pausa, queridos amigos, de este programa. Grandes y pequeñas historias
de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Y no me olvido, Carlos Freile, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Les había dicho que para los europeos esto de la cascarilla era fundamental por las colonias. Sí, el siglo XVIII es el siglo en que tanto Inglaterra, sobre todo Inglaterra, pero en menor medida, pero también Portugal con antecedentes, Holanda, Francia, se habían lanzado hacia Oriente. No solamente África, sino más allá. La India, lo que ahora es Indochina, Malasia, etcétera. Españoles también en Filipinas. Y en estas regiones, mejor dicho, sobre todo en la India, en Malasia, en fin, el paludismo era endémico. Era endémico. La única manera de poder mantener fuerzas militares o de poder mantener emporios mercantiles en la India, en Malasia, en lo que es Indonesia, sur de Indochina, etc., era controlando el paludismo. Y eso solo se podía hacer con la cascarilla. Entonces, el proceso más o menos era el siguiente. La cascarilla en bruto se llevaba a España y los españoles allá lo vendían al señor Sloan. En menor medida se vendía ya procesada. Nosotros tenemos en lo que dijimos del conde de Casa Gijón, ¿no?, la diferencia. La cantidad que se mandaba de cascarilla sin procesar la corteza tal cual, suma miles de arrobas. La cantidad que se manda en libras ya de esa cascarilla extractada, molida, no llega a 300 libras. De cáscara sin procesar, miles de arrobas. De cascarilla procesada, no llega a 300 libras. ¿Y qué es lo que hacía el señor Sloan? Este señor, con la corteza, pues la limpiaba, la molía, la cernía, etcétera, la metía en frasquitos y la vendía a 10, 20, 30, 40, 50, 60 veces el precio del oro, porque era indispensable para vivir en Oriente. Por eso es que el señor Sloan acumula enorme fortuna. El Museo de Londres actual es un producto en parte de esta riqueza de la cascarilla, porque el señor Sloan, con su riqueza, armó una enorme colección de obras de arte y de antigüedades. Y cuando estaba a borde de la muerte, dejó esa colección a la ciudad de Londres y esa colección se convirtió en el Museo de Londres. Por otro lado, también sembró una serie de plantas exóticas en su jardín en Londres, que era un jardín muy grande, y después dejó eso en herencia a la ciudad de Londres, y ahora todavía sigue siendo un parque de los parques formidables que hay en Londres. De tal manera que estos son solamente unos datos pequeños para indicar la enorme fortuna que este señor pudo amasar gracias a nuestra cascarilla y gracias también a la torpeza de la administración colonial. Si nuestros antepasados hubiesen sido también un poco más agenciosos y más rebeldes,
también hubieran tratado de vender directamente y el polvo de la cascarilla en Europa, y así nuestro país había alcanzado unas riquezas insospechadas. Lo que sí pasó, lógicamente con medida, después, en el siglo XIX, cuando ya no estábamos bajo el gobierno de España y la explotación de la cascarilla va subiendo de los bosques que había en Yunguilla, por ejemplo, en la provincia de Azuay, van subiendo hacia la zona de Alausí, hacia Chimbo, provincia después, todavía no era provincia de Bolívar, Chimborazo en la zona de Payatanga o hasta la zona de Macas, y luego también en ciertas partes de Tungurahua hacia Baños. También en la zona de Gualaceo, de Paute, había cascarilla. Y esto también significó que hubo una riqueza para las ciudades y las poblaciones de Cuenca y de Loja. Gran parte de la riqueza de esas ciudades, de las construcciones, como dicen los historiadores de la zona sur del país, se construyen mansiones, la gente viaja, la gente tiene un muy buen tren de vida, importa una serie de lujos europeos. Luego sigue también hacia el norte, ¿verdad?, hacia Riobamba, y por ejemplo nosotros podemos conocer ya que en la última etapa de la explotación de cascarilla, antes de que se agote totalmente, llegan a Riobamba grupos de colombianos traídos por un par de empresarios colombianos a explotar la cascarilla, que también trajeron otros problemas, hubo rebeliones, no querían pagar impuestos, pero estos dos empresarios colombianos cascarilleros, que entre paréntesis llegaron a Riobamba calzando alpargatas, sin embargo, se enriquecieron, después se casaron con señoritas de la clase alta y su familia quedó en el alto estamento riobambeño. Entonces, también en el siglo XIX tenemos nosotros este enriquecimiento. Pero la cascarilla además produce enriquecimientos laterales, porque para transportar, por ejemplo, de Loja hacia el Callao, hacia Guayaquil, o también de Cuenca, de Chimbo, de Alausí, de Riobamba, de Baños, a los puertos, se requiere recuas de mulas. Entonces también hay personas que se enriquecen criando mulas, porque son indispensables para el transporte. Personas que también venden los cajones para la cascarilla o los zurrones. Y esto también significa criar animales, fabricar los zurrones, venderlos, etc. De tal manera que hay una serie de trabajos, de inversiones alrededor de la cascarilla. También se puede hablar de las personas que tenían tambos en el camino, que daban de alimentar a los viajeros, a los transportistas, a las recuas, a los animales, etc. Por eso el movimiento económico de la cascarilla en el sur fue importantísimo para el desarrollo de esas regiones. Ya a mediados del siglo, a principios del siglo XIX, tenemos nosotros, tanto en Loja como en Cuenca, familias muy ricas. Uno de los grandes empresarios cacaoteros, que también tenía intereses mineros, un señor Valdivieso, que fue prócer de la independencia, de nuestro 10 de agosto, en esa época, llegó a donar, por esto el tema de la cascarilla tocado antes, 100,000 pesos para la independencia, sabiendo que en esa época 100,000 pesos era una fortuna casi incalculable. Esta es la historia de nuestra cascarilla. En 1884, según informes que yo he leído, en el Congreso que eligió presidente a José María Plácido Caamaño, se decretó que la flor de la quina o cascarilla sea la flor nacional del Ecuador. Según otra versión que he leído, en la dictadura de Federico Páez en 1936 se declaró a la cascarilla planta nacional del Ecuador. Sea la verdad la que fuere, yo me quedo con el primer dato, porque ya se ve en esas actas como, además, en 1884, la cascarilla estaba en su segundo auge, ¿verdad? Antes de que los holandeses, los
y otras personas lleven la semilla de nuestra cascarilla, sobre todo la lojana de la roja, a Malasia ya, y antes de que después se descubra la la quinina sintética. Un pequeño dato anecdótico: como los soldados ingleses no querían tomar agua con quinina porque la quinina es muy agria, muy amarga, mejor dicho, mezclaban la quinina con gin. Y ahí viene la famosa bebida gin tonic. Bien, queridos amigos, hemos hablado de la cascarilla en nuestro país. Espero que les haya sido útil esta revisión de esta pequeña gran historia, ¿no?, sobre la cascarilla. Han estado ustedes con Carlos Freile, profesor de la Universidad de San Francisco, en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Espero estar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Grandes y pequeñas historias de la historia.